La Biblia viene del origen biblios. Biblios significa libros. Cuando usted toma la Biblia se puede dar cuenta que son 66 libros los que la componen. Y de manera general se han dividido en dos segmentos: los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Si usted quisiera hacer un resumen express, se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento se narra el inicio de la vida humana y se profetiza la llegada del Mesías. Aunque hay varios libros proféticos como Daniel, como Isaías, que no solamente narran la llegada del Mesías, sino que nos hablan de cosas que habrían de suceder también en nuestros días. Por ejemplo, en el libro de Daniel usted puede analizar, repasar, que Daniel tiene la oportunidad de interpretar el sueño del rey Nabucodonosor, que obviamente Dios le había enviado. En esa cronología bíblica nos habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y hasta nuestros días Roma con poder y 10 reinos divididos. Y esa cronología nos dice que viene una roca, golpea la estatua y entonces un nuevo imperio, un nuevo reino es instalado en este mundo. El libro, por ejemplo, de Isaías también profetiza cómo va a ser parte de las mansiones celestiales y algunas de las prácticas que se han de llevar en aquel lugar. Sin embargo, cuando usted también considera y toma los libros del Nuevo Testamento, en resumen podemos ver que inician narrando la llegada del Mesías y nos avisan cómo es, cómo sucederá, no solo la segunda venida de Cristo, sino la instalación de la nueva Jerusalén que se ha de tener en este mundo. Por eso es que cuando usted toma la palabra de Dios, la enseñanza es tan amplia, pero al mismo tiempo tan precisa, que nos permite entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir, ya que el desenlace de toda la historia es voluntario y tiene dos caminos. Todo este preámbulo quise recordarlo porque el día de hoy vamos a tomar unos versos del libro de Malaquías. El libro de Malaquías, para ser precisos, capítulo 4, versos 5 y 6. Dice de la siguiente manera: He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías está profetizando que va a venir un día tenebroso, un día grande, pero al mismo tiempo terrible. Y recuerde usted que Dios nunca lleva a cabo algo sin antes avisarle a la humanidad y preparar a sus hijos para que las cosas, en el caso de sus hijos, sean positivas. El verso 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mis estimados, prácticamente estamos hablando de los últimos versículos del Antiguo Testamento. Debe usted recordar que se escribe el libro de Malaquías y después de la escritura de este libro hay silencio total por 400 años. Si usted tiene su Biblia en su mano, ve el libro de Malaquías e inmediatamente se da cuenta que cambia de testamento al libro de Mateo, entre esos dos libros hubo un silencio de 400 años. Después de Malaquías, obviamente, se escribe el libro de Mateo. Y Malaquías tiene un objetivo y es predecir la llegada de un mensajero. Le está avisando a las personas que viene un mensajero. Les está preparando de todas las maneras para recibir ese mensajero. Sin embargo, cuando usted toma su Biblia y ve el libro de Mateo, el libro de Mateo describe la llegada de ese mensajero que ya había sido profetizado. Es decir, Malaquías habla de un futuro, pero Mateo lo toma como un presente. Y de ahí empieza la narración. Vuelvo a recordar, mis estimados, Dios siempre envía recordatorios de su amor en medio del caos. Envía bendición donde hay necesidad
envía guía donde las cosas parecen ser turbias y no entendemos qué está sucediendo, pero sobre todo Dios siempre envía ayuda cuando más lo necesitamos. Esta noche yo quiero recordar con ustedes ese aviso que da Malaquías. Malaquías dice, miren, va a venir un día grande y terrible, pero Dios nos va a enviar al profeta Elías. El objetivo del profeta Elías es volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿De qué manera? Bueno, vuelvo a repetir, Dios no nos va a enviar nada por sorpresa. Él ha hecho provisión y siempre se prepara. Él no improvisa. Al decir que envía al profeta Elías, mis estimados, tiene un objetivo. El objetivo es evitar la maldición, dice el verso 6. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La llegada del profeta tiene como propósito evitar una maldición para nuestra vida. Y si esa noche yo le preguntara retóricamente, ¿a usted qué le gustaría, la bendición o la maldición? Pareciera ser retórico, sin embargo, nosotros elegimos de qué lado queremos estar. Por ejemplo, cuando usted toma Génesis y empieza a ver la creación, para dar solo un ejemplo, se va a dar cuenta que Dios no creó al hombre y a la mujer sin antes haber hecho un Edén perfecto. Una bendición absoluta antes de poner a sus hijos allí, para que no hubiese necesidad de nada. El clima era perfecto, la provisión del árbol de la vida, todo lo que se vivía en el Génesis, hablando de la creación, es una bendición. Pero cuando usted ve Malaquías, se da cuenta de la maldición que puede caer sobre los humanos. Quiero hacer un paréntesis, mis estimados. La maldición no llega de la noche a la mañana y es una realidad. A veces lo escuchamos y es muy grotesca la palabra o decimos, no, yo no quiero ni escuchar ni ver eso. Pero mis estimados, es una realidad a la luz de la Biblia. Por eso esta noche volvería a repetir, tenemos que aprender a decidir entre la bendición y la maldición, ya que esta no llega por sorpresa. La maldición, por ejemplo, llega de diferentes formas para ampliar este panorama. Una persona que está enferma tiene una maldición, proviene del pecado. Una persona que tal vez no tiene ninguna enfermedad, pero está viviendo en dolor o con dolor, es una maldición. Una traición es una maldición. La miseria es una maldición. El no tener un empleo, es decir, el desempleo, también es una maldición. Una de las maldiciones más grandes que como seres humanos enfrentamos es la muerte. Y previo a veces vivimos en tristeza. Hay muchas formas en las que la maldición se manifiesta. Y me atrevo a señalarlo así, porque todo esto es contrario a lo que Dios planeó para nosotros. Por eso es una maldición. Egipto tuvo una maldición cuando se rebeló contra Dios. La maldición fue la muerte de sus primogénitos. Los hijos de Dios fueron avisados, mira, va a venir el ángel del Señor y a todas las casas que estén marcadas sobre sus puertas, no les va a pasar nada a los primogénitos. Pero a aquellos que no estén marcados, su primogénito va a morir. Los hijos de Dios se prepararon, escucharon lo que Dios estaba pidiendo, una marca sobre la puerta, deprisa, y seguramente en la mañana, mediodía, en la tarde quizá, ellos se prepararon. Cuando el ángel del Señor vino sobre Egipto, sus hijos estuvieron listos. Pero dentro del pueblo de Israel hubo quien dijo, no creo que pase nada, nosotros somos parte de los escogidos. Y cuando usted lee la historia, es una atrocidad. Mueren primogénitos en todas aquellas casas que no se prepararon. Por eso, mis estimados, hoy somos invitados. Escuchemos antes de que llegue la calamidad. El libro de Malaquías, con esos versos finales,
nos hace una invitación. Va a venir el profeta Elías. Ahora, aquí hago otro paréntesis. No se refiere al profeta Elías físicamente, pero nos está avisando de un día grande y terrible. La Biblia tiene muchos principios y también consejos que, a pesar de que se escribieron hace muchísimos años, nos sirven el día de hoy. Por ejemplo, el pueblo rebelde es desobediente y queda cautivo en Babilonia. Yo le preguntaría a usted, ¿le gustaría ser esclavo? Sé que la respuesta es no. Evitemos ser rebeldes, por dar un ejemplo. Sin embargo, a pesar de esa rebelión y esa maldad del pueblo, Dios le hace una promesa al pueblo y les dice, miren, no van a estar cautivos más de 70 años. Hubo 3 grupos que regresaron a Jerusalén. El primer grupo fue para cumplir la profecía. El segundo grupo es con Esdras, salen de Babilonia y vienen a reconstruir el templo. Más o menos tardan 15 años y no lo terminan. Ageo viene también para ayudar a avanzar en esa reconstrucción. El tercer grupo sale con el profeta Nehemías. Le estoy resumiendo libros de la Biblia completos. Y todos los que vienen con Nehemías reconstruyen los muros de la ciudad que habían sido destruidos. Esto, mis estimados, es como una rutina religiosa. Todas esas personas eran de un pueblo escogido, pero habían caído en una rutina. En medio de esa rutina, se levanta el profeta Malaquías como un siervo de Dios y les predice el día grande y terrible. Uno de los mayores problemas que enfrentamos en la actualidad es la rutina religiosa. El pueblo de Israel vivía tan envuelto, tan rodeado de un pueblo egipcio, que aunque era pagano y hacía cosas malas, los del pueblo de Israel también se acostumbraron a las cosas malas y entonces parecían uno solo. Hagamos un análisis, mis estimados. Hoy vivimos en medio de un mundo caótico. La religión ha sido bajada y desvalorada en gran manera. Si nosotros no somos atentos, corremos el riesgo de aquel pueblo en los tiempos de Malaquías. Ese día grande y terrible fue anunciado antes, dijeron, va a llegar Elías. Si usted toma la cronología bíblica va a decir, oye, pero Elías ya se había muerto muchos años antes que cuando se escribe esta parte. Unas personas dijeron, bueno, pero si está escrito entonces Elías tiene que resucitar. Otros decían, no, espera, Elías va a reencarnar. Prácticamente, mis estimados, cada quien sacaba sus propias hipótesis. Proféticamente hablando, pregunto, ¿cuál era ese día grande y terrible? Mis estimados, un día terrible para sus enemigos, pero llegaría el Mesías para liberarlos. La primera llegada de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra tenía mucho que ver con esta profecía. Ahora bien, ¿cuál será el día grande y terrible para nosotros? El pueblo de Israel tuvo un enemigo, muchos enemigos, y Dios trató de avisarles antes de que viniera ese desastre. Pero la Biblia es un principio y ese principio aplica para nosotros. ¿Cuál es el día grande y terrible que nos involucra a nosotros, mis estimados? Escúchelo bien. La segunda venida de Cristo. El mensaje del profeta Malaquías era preparar al pueblo para encontrarse con Cristo. El mensaje que se le dio allá al pueblo de Israel viviendo en Egipto también era para prepararse. El mensaje que se nos resume ahora, mis estimados, también es para prepararnos y encontrarnos en la segunda venida de Cristo. Por más que de alguna manera Malaquías se esforzó para preparar a ese pueblo, usted puede leer la historia y dice que el pueblo no se preparó. ¿Quiere una evidencia? Por eso cuando Cristo vino no lo recibieron. No estaban preparados. Este mismo panorama se va a repetir en nuestros días. Solamente hay 2 grupos, uno de bendición y uno para maldición. Hemos sido anunciados que Jesús viene por segunda vez y tenemos que tomar decisiones. Ya tenemos el ejemplo vivo. Los que no se prepararon no recibieron a Cristo. Hoy usted y su familia tienen que tomar decisiones.
Sé muy bien que hay empleo, sé muy bien que hay escuela, sé muy bien que tenemos hobbies, sé muy bien que tenemos necesidades. Pero si las anteponemos a nuestra preparación, el mismo caos que vivieron en los tiempos de Malaquías y tiempo antes, es el mismo final que nos espera. Yo quisiera preguntarle a manera reflexiva, ¿hasta qué punto usted podría decir, me estoy preparando para encontrarme con Cristo? ¿Cómo se está preparando usted para los eventos finales? ¿Qué tanto se ha preparado usted para reconocer a Cristo cuando venga? Recuerde que uno de los últimos engaños de Satanás será tremendo. Preguntaría por último, ¿hasta qué punto se ha estado concentrando para encontrarse con Cristo? Lucas capítulo 9 versos 18 al 20 dice de la siguiente manera: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen la gente que soy? Escuche bien. Unos respondieron, eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Fíjense, eso es lo que la gente murmuraba cuando Jesús estaba vivo y frente a ellos. No reconocían al Mesías. Verso 20. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes quién me dicen que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. ¿Por qué Pedro tenía esa, de alguna manera usted lee la historia y dice, mira, te lo ha revelado el Espíritu Santo? ¿Por qué Pedro es asertivo en esa respuesta? Porque Pedro vivía en una transformación donde el Espíritu Santo le estaba ayudando a entender las cosas. No podemos vivir una vida despampanante a estas alturas, aunque sé que más de uno de nosotros así lo hemos decidido. Pareciera ser que todo nos interesa, la atención es para todo, con todos, pero mis estimados, esta noche tenemos un recordatorio. Viene un día grande y terrible, y ni todo el trabajo que hemos hecho en el mundo, ni todos los bienes que hemos juntado, ni las amistades, ni nada de lo que tenemos en este mundo podrá librarnos. Los judíos estaban convencidos. Ellos tenían una convicción. Basados en Malaquías, estaban segurísimos y aseguraban que Elías iba a resucitar. Óigalo bien. ¿O sería reencarnado? ¿Cómo? ¿Judíos reencarnación? Sí, mis estimados. Porque se habían llenado de tantas ideologías paganas que hasta en la reencarnación creían. Malaquías refirió a Elías, pero estaba representando a un profeta que estaría previo a la segunda venida de Cristo. Mis estimados, si yo le pregunto a usted, ¿quién preparó el terreno para cuando vino Cristo? No se puso a preparar el terreno físico que conocemos de tierra, sino que se puso a preparar el corazón de las personas. De otro modo, las personas no habrían recibido a Jesús. Sí, esa persona fue Juan el Bautista. Y sabe, Juan el Bautista tiene un paralelismo enorme con el profeta Elías. Quiero resumirlo rápidamente. Debe usted saber que hay 3 mensajeros. En este caso estamos hablando de Elías. Elías está en el cielo. Ahí le dejo de tarea cuándo se fue al cielo Elías. Si se fue o no se fue. Otro personaje que preparó a la humanidad para recibir al Mesías, Juan el Bautista. Pero escuche lo que dice Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es un mensaje preciso que en otro momento desmenuzaremos para ampliar y conocer. Pero al cierre, mis estimados, de nuestros días, Dios levantará un grupo de mensajeros. Aquí la pregunta es, ¿quién? ¿Cómo? Mis estimados,
Es un mismo mensaje, pero de diferentes maneras. Le dio un mensaje a Malaquías y le dijo: avísales que viene un día grande y terrible. Le dio un mensaje al profeta Elías y acabamos de leer un mensaje también en el libro de Apocalipsis. Es un mismo mensaje, mis estimados, pero de diferente redacción y en diferentes maneras. El resumen de estos tres es que Él haría volver el corazón de los hijos hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Mis estimados, una preparación para encontrarnos con Cristo, guárdelo, es la esencia de esta noche. Si todo lo anterior no se le ha quedado grabado, guarde esta esencia. Una preparación para encontrarse con Cristo inicia preparando a nuestra familia. Yo no sé cuánto tiempo hemos dedicado al trabajo, a la escuela, a las necesidades, a las compras, a los amigos. Pero mis estimados, aunque este tema es muy amplio, el tiempo nos consume, no queremos cansarlo esta noche para que pueda descansar, pero sí le reitero esto. Una preparación para encontrarse con Cristo empieza preparando a nuestra familia. La sociedad se cae a pedazos, culpamos a un presidente, a un gobierno y de todo, mis estimados. El resultado de un desfragmento familiar se mira en la sociedad. Elías trató de prevenirlo, Juan el Bautista también, Malaquías también trabajó. Y hoy tenemos también, sumado a eso, profecías de Juan. Por eso, mis estimados, esta noche somos invitados para no olvidar que debemos prepararnos, preparar el terreno para recibir a Cristo. Mis estimados, pronto Jesús ha de venir otra vez. El libro de Apocalipsis tiene un llamado, el libro de Malaquías, todos los libros de la Biblia tienen un llamado a nosotros. Esta noche yo quisiera invitarlo y recordarle, es tiempo de darle valor a lo que realmente vale. Para muchos, un terreno, para otros un auto, algunos más las cosas materiales, pero debo decirle que todo eso se va a quemar y se va a quedar aquí. Malaquías dice, mira, es importante darle valor, reconociendo la soberanía divina, reconocer que Dios es Dios y nosotros somos criaturas creadas por Él. Malaquías nos hace un llamado antes de que llegue el día grande y terrible. Esta noche yo le invito a que ponga en balanza esas preocupaciones, esos objetivos y esos afanes. Y con la ayuda de Dios, que lo que más ocupe territorio en nuestro corazón sea el deseo de prepararnos para encontrarnos con Cristo. Gracias por habernos acompañado una vez más. El aprendizaje que haya tenido usted esta noche, guárdelo, pero también compártalo. Y en la medida de lo posible les esperamos la siguiente semana para un fragmento más meditado en la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.